Gracias por estar ahí con nosotros. De verdad que para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer, es un grato placer poder estar con ustedes, compartir a través de este medio, de esta plataforma que el Señor nos ha permitido para poder ser bendecidos. Porque yo siempre digo que la bendición es recíproca, o sea, que somos bendecidos nosotros y yo sé que ustedes también a través de lo que hacemos. Y con el propósito de que seamos bendecidos y que usted sea bendecido es que realizamos aquí este contenido. Siempre con el propósito de que usted sea edificado y sea de bendición lo que hablamos. Yo sé que usted viene disfrutando de todos los temas que venimos tratando y que sobre todo estamos aprendiendo muchas cosas también, porque la misma Biblia nos va dando un entendimiento a través de la palabra. Mientras más conocemos de la palabra, pues más avanza nuestro desarrollo y nuestro conocimiento y por lo tanto nos afianzamos más en la fe y eso es importante. Mientras más aumenta nuestra fe, pues mucho más cerca estamos de mantenernos firmes en cualquier situación. Si usted no se ha suscrito, es la primera vez que entra a este canal, hágalo. Comparta también más adelante si le parece, si le gusta el contenido y usted entiende que merece la pena. Pero también sus comentarios son importantes porque cada vez que usted comenta, interactuamos, yo aprendo y podemos ampliar y crecer mucho más a través de lo que usted hace en esta plataforma, que usted es una parte sumamente importante. Hoy tenemos un tema también que es de gran bendición y es el guerrero espiritual. Cuando nosotros vemos la milicia y hablamos de soldados, de guerreros, de combatientes, de personas que de alguna manera hacen guerra o tienen conflictos bélicos y enfrentamientos, nosotros tenemos ya una idea en nuestra mente de lo que es un guerrero, de lo que es una persona que de alguna manera es un militar o pertenece a una milicia. El apóstol Pablo decía en una ocasión en la carta a Timoteo que el que se alista en este ejército, el que se inscribe en este ejército, no se enreda en las cosas de la vida para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Eso significa que la primera prioridad de un guerrero espiritual es dar a Dios el primer lugar. Y por ahí vamos a empezar. Lo primero que una persona que es un guerrero espiritual es que le da el primer lugar a Dios. Dios es la prioridad en su vida. Ahora bien, siempre que usted ve en la Biblia a un hombre de Dios enfrentando grandes batallas, con grandes oposiciones, siempre lo va a ver como una persona que ha estado de frente de alguna manera en su ministerio y que algo que ha hecho o dicho es lo que ha traído esa persecución y esas batallas. Lo vemos con el caso del profeta Elías, lo vemos con Moisés, lo vemos con Josué, lo vemos con David, lo vemos con Daniel. O sea, cada vez que vemos en la Biblia a un gran hombre de Dios que batalla en el mundo espiritual con el reino de las tinieblas, esta persona, Satanás, quiere su cabeza. En algunas ocasiones muchos murieron, como el caso de Juan el Bautista, como el caso del apóstol Pablo, y otros murieron por expresar y exponer con sinceridad la palabra y por establecer lo que Dios ha establecido en sus propósitos en cuanto a nuestro ministerio. Hay un pasaje bíblico en uno de los libros de Samuel que siempre ha sido muy conocido en el pueblo cristiano evangélico y es el enfrentamiento de David contra Goliat. Y muchas veces las personas ven allí un enfrentamiento de un gigante con un pequeño, con un joven de baja estatura, sin preparación militar, sin conocimiento de la guerra. Sin embargo, cuando adentramos en los textos y vemos lo que acontecía allí, nos damos cuenta de que primero, antes que el enfrentamiento físico, hubo una batalla espiritual. Y usted dirá, ¿cómo así? Cuando David va y ve lo que está sucediendo,
que este paladín esté preparado en el arte de la guerra, con su escudero, con sus guardaespaldas, desafiaba al pueblo de Israel. Dice, pero ¿y cómo, qué es lo que pasa? Y escucha lo que están ofreciendo al que venciere. Él va delante del rey Saúl y le dice, yo quiero enfrentarlo. Y le explica lo que él era como pastor de ovejas. Yo agarraba los osos, los leones, lo enfrentaba. Pero muchas personas podrían pensar, bueno, el hombre tiene habilidades. Él va a vencer a Goliat con sus habilidades como pastor. Pero el rey Saúl le quiere poner la armadura a David. Y el rey Saúl, cuando le está poniendo la armadura, David no puede ni siquiera caminar con eso. Una armadura pesada, una espada pesada. Y él nunca ha peleado con esa armadura. Y se la quita. Se va con su cayado, se va con su honda y coge 5 piedras lisas. Cualquiera podría decir, bueno, es que tenía buena habilidad con las piedras y con esto es que va a vencer a Goliat, que va a vencer al gigante. Pero preste atención que cuando se acerca, Goliat le dice, ¿acaso soy yo perro para que tú vengas contra mí con palos y piedras? Y dice que lo maldijo por sus dioses. Desde que Goliat maldijo a David por sus dioses, esa guerra ya no estaba en el plano físico. Esa guerra se trasladó a una esfera de una dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual es que David enfrenta a Goliat. Porque David le dice a él, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y más adelante le dice cómo iba a entregar su carne a las aves del campo y que le iba a cortar la cabeza. Ya hay un plano verbal en el mundo espiritual donde se está desatando cada quien con quien pelea, quién está con él en la pelea. En el caso de Goliat eran sus dioses falsos. En el caso de David era el Jehová Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, el cual nunca ha perdido una batalla. Y la armadura que David se puso no fue la armadura que le estaba dando Saúl. Y cuando David le da la pedreada en la frente a Goliat, que Goliat cae, David no mató a Goliat de una pedrada. La Biblia dice que él corrió hacia Goliat, tomó su espada y le cortó la cabeza. O sea, lo que él había declarado minutos antes lo cumplió. Pero la espada que le cortó la cabeza a Goliat no fue la espada física de Goliat. Fue la espada espiritual que estaba en la boca de David. La Biblia dice que tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. Y estamos hablando de guerreros espirituales. Y el apóstol Pablo dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Si usted quiere estar firme en el día malo, en el día de la prueba, en el día del proceso, cuando tiene que vencer su gigante, tiene que vestirse de la armadura de Dios. La única manera de usted vencer el gigante que le está haciendo la batalla y la guerra es revistiéndose de Cristo. Y cuando David tomó la espada del Espíritu, que es la palabra, David infirió en el mundo espiritual una gran lección. Porque todo lo que apoyaba y estaba con Goliat fue derrotado con la espada del Espíritu de David. David era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lleno del Espíritu de Dios, ungido por Dios. Y más que sus habilidades, más que sus capacidades, más que su belleza, David lo que tenía era el Espíritu de Dios en él. Por eso, el espíritu que había recibido era un espíritu de cobardía. Los otros eran unos cobardes. Nadie quería enfrentar a Goliat. Pero los guerreros espirituales tienen espíritu de valentía y de dominio propio, no de cobardía. Y cuando David enfrenta a Goliat, no lo enfrenta con las armas terrenales, sino con las armas espirituales, las cuales son poderosas para la destrucción de fortaleza. Y esas son las que Dios nos ha entregado a nosotros. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar.
Eso es lo primero para cualquiera que se aliste en el ejército. Para cualquier guerrero espiritual, no puede estar primero ninguna otra cosa que no sea Dios. Y cuando digo Dios primero, digo oración, digo ayuno, digo lectura de la palabra, digo congregación, digo obra y predicar el evangelio. El que tiene a Dios primero es el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos. Los guerreros espirituales no solamente están al frente, sino que van a la batalla. Acordémonos de Gedeón, miles de hombres con él. Y cuando fueron al pozo, solamente quedaron 300. Porque a la guerra no van los cobardes. Los guerreros espirituales son valientes. Tienen a Dios en primer lugar, pero la valentía es algo que resalta en todos los hombres de Dios, porque no le tienen miedo al mundo de las tinieblas y llaman al pecado, pecado. Los hombres de Dios no se detienen ante la presencia de los gigantes, aun cuando vengan con sus escuderos, porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede venir en contra? Y esos son los guerreros de Dios, los que saben quién pelea con ellos, y eso es lo que David sabía. Cuando hablamos de los guerreros espirituales, estamos hablando de personas que tienen el escudo de la fe, que tienen bien puesto el yelmo de la salvación, saben que son salvos por la gracia y la misericordia de Dios, y su fe está puesta en Dios, pero tienen su espada en la mano, la espada del Espíritu. Y que no importa cuál grande sea el enemigo, cuántas adversidades tenemos, cuántas dificultades. Yo no sé cuál es su dificultad, pero la gente tenemos muchísimas dificultades, necesidades, problemas. Se levanta el jefe en el trabajo, tenemos una situación por condiciones económicas, de salud, muchísimas cosas. Pero ¿cómo usted vence a esos gigantes? Siendo un guerrero espiritual. Ese de rodillas que se vence en oración. Es proclamando la palabra que se inflige en el mundo espiritual. Una lección y un avance. No podemos avanzar si estamos amedrentados. Los cobardes no van a la guerra. La Biblia dice que la salvación no es para los cobardes. Los cobardes no entran al reino de los cielos, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los idólatras. No entran. El reino de los cielos no es para cobardes, porque Dios es un Dios de los ejércitos. Es un comandante de ejércitos. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está hablando de un alto rango en su voz, de autoridad. Porque un arcángel es, como decir aquí en la tierra, para que usted me entienda, un rango militar, un general del cielo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los guerreros espirituales, no estamos hablando de gente que se anda inventando cosas que nunca ha visto ni existen. Estamos hablando de gente que se someten a Dios, porque ningún Satanás le corre a nadie que no se someta a Dios. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No puede huir Satanás de nosotros si no nos sometemos a Dios. Por eso lo primero es que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida. Lo segundo es que nosotros entendamos que Dios es que está con nosotros para que nosotros podamos enfrentar cualquier oposición. El guerrero espiritual se viste de toda la armadura de Dios. Usted tiene que revestirse de la obra de Dios, de la fe y llenarse de la palabra para tener el escudo, para tener la protección y para tener la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando entramos al mundo espiritual y a las regiones celestes, vamos a batallar, pero vamos a batallar con una armadura que no es física. No será con nuestra fuerza. David le dijo, yo no vengo contra ti igual que tú. Tú vienes con espada, lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová. David no dijo, no, yo te voy a con este callado. No. En el nombre de Jehová que yo vengo. Y ya con eso la victoria estaba segura en David. Estaba segura la victoria. Con solamente decir que venía en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, no había forma de que ningún ejército, ningún gigante, ninguna oposición pudiera vencer al guerrero de Dios. Saúl era un guerrero, pero Saúl no se atrevía a enfrentar a Goliat
¿Por qué? Porque no era un guerrero espiritual. David sí era un guerrero espiritual. Porque David, cuando tenía que hacer alguna asignación, no se echaba para atrás. Y cada vez que vemos que David estaba en el campo de batalla, David demostraba que era un guerrero espiritual. En una ocasión Saúl lo estaba buscando para matarlo. Entró en una cueva y David estaba allí, podía matarlo y David no lo hizo. Y cuando David dice, líbreme Dios de tocar el ungido de Jehová, palabra que ha sido sacada del contexto a través del tiempo en la cultura cristiana de hoy, David está demostrando que es un guerrero espiritual, que él no necesita matar con las manos a nadie para que Dios los quite del medio. Escuche lo que estoy diciendo. Que no necesita él ponerle la mano a alguien para que Dios lo quite del medio y le abra las puertas y el camino. Porque luego del tiempo, Saúl fue quitado y David fue puesto como rey de Israel. Un rey cuyo linaje Dios le prometió que sería para siempre. Y de donde desciende David, de donde desciende Jesucristo, para hacer ese linaje de esa promesa de un reinado eterno. Cuando hablamos de un guerrero espiritual, estamos hablando de gente que está consciente de que ya su cuerpo no sirve para otra cosa que para la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, nadie que milite en este ejército se enrede en las cosas de la vida para agradar a aquel que lo llamó como soldado, él mismo lo expresaba cuando decía, todo lo que sé y lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y estoy parafraseando. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ahora vivo en la carne, lo hago para la obra. Porque el apóstol Pablo entendía que para él vivir era Cristo y morir era ganancia. Y eso es lo que entiende un guerrero espiritual. Que estamos aquí porque tenemos una misión de parte de Dios. Y cumpliendo con esa asignación y con esa misión y esa gran comisión es que estamos en esta tierra. No es para otra cosa, hermano. Hay gente que está muy relajado. Hay gente que está muy distraído, hay otros que están muy entretenidos, pero Dios nos tiene aquí en la tierra con un propósito. Y como soldados del ejército de Dios tenemos una misión. Hermano, cuando alguien se alista en el ejército, tiene que hacer un juramento de lealtad a la patria y a esa institución a la que pertenece. Nosotros tenemos una lealtad. Por eso es que hay llamados, escogidos y fieles. Los fieles son los guerreros del ejército de Dios. Llamados somos todos. Escogidos, lo que Dios escogió en sus propósitos eternos. Y dentro de los escogidos están los fieles, los que no se doblan, los que mueren por la causa del evangelio. Y ahí vemos los mártires, ahí vemos los grandes hombres de Dios que han muerto por no negar a Jesucristo. Porque los guerreros espirituales prefieren morir antes que perder su salvación. Y estamos hablando de guerreros espirituales porque hoy más que nunca se necesita personas que no peleen en la carne. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con potestades, espíritus, gobernadores en las regiones celestes. Nosotros no estamos peleando con el vecino que se nos opone. No estamos peleando con el problema económico, con el gobierno. Nosotros tenemos una lucha con principados, con gobernadores en las regiones celestes. O sea, con espíritus del diablo de las tinieblas. Que entran en personas también. Que gobiernan ciudades. Que detienen bendiciones en los aires. Pero cuando hay un guerrero de Dios, la provisión viene de parte de Dios. Y siempre va a venir el apoyo espiritual, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. O sea, Dios tiene ángeles asignados para que peleen con nosotros también. Cuando Josué se encontró con el ángel de Jehová, le dijo, ¿tú eres de nosotros o tú vienes en contra? Y ese ángel con su espada desenvainada le dijo, no, como príncipe de tu pueblo estoy aquí. O sea, yo estoy aquí para que lo que ustedes no pueden hacer en el mundo espiritual, yo lo voy a hacer. Porque es que sería injusto nosotros peleando con un enemigo invisible y que no podamos saber cómo atacarlo, cómo defendernos de ello. Pero como tenemos ángeles con nosotros de parte de Dios, esos espíritus inmundos no pueden con nosotros porque lo que nosotros no percibimos ni vemos, ellos sí. Y solamente avanza el reino de las tinieblas hasta donde Dios le permite. No puede ir más allá. Entonces, por eso es que el profeta Eliseo tiene que pedir a Dios que abra los ojos a su criado, a su siervo.
para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Ángeles, huestes espirituales de parte de Dios, para proteger al pueblo de Dios y a sus hijos, a sus hombres, a sus siervos, a sus guerreros. Los guerreros espirituales pelean la buena batalla de la fe. La batalla que el apóstol Pablo peleaba era la batalla de la fe. No es batalla que nos fuimos a la trompada, ni que yo tome una espada o una pistola. Es la batalla de la fe. Aquí esto se trata de que yo creo en un Dios que es todopoderoso. Y la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Y nadie te podrá hacer frente si solamente tú te pones en la mente y meditas en su palabra. Por eso es que los que se alistan en este ejército tienen a Dios en primer lugar. Y de ahí parte que van a meditar en su palabra. Se van a someter a Dios y aún el diablo tendrá que huir de nosotros. Y si huye el que gobierna y dirige a ese ejército, ¿qué usted cree que van a hacer los demonios que andan por ahí, esos espíritus inmundos? Tendrán también que correr. Por eso donde Jesús llegaba, los demonios se atormentaban. Porque llegó el comandante en jefe del ejército del reino de los cielos. Y los demonios decían, Jesús, ¿por qué me atormenta? ¿Y por qué se sentían atormentados? Porque el poder de Dios se manifiesta en el espíritu. Y sin usted ponerle la mano a alguien, los demonios tienen que atormentarse porque la presencia de Dios llega con usted. Y cuando usted llega, ya la presencia de Dios está cubriendo su espacio donde usted está. Y la cobertura que nosotros tenemos de parte de Dios es para que podamos nosotros avanzar en este problema, en este conflicto bélico espiritual que tenemos. Porque hay una batalla por las almas. Los espíritus de las tinieblas están batallando para que el pueblo de Dios no avance y la salvación no llegue a muchas personas que están esperando que usted entre con una palabra a ese territorio que el enemigo de alguna manera ha conquistado. Pero cuando entra la espada del espíritu que corta en todas las dimensiones, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del espíritu y llega a los tuétanos de los huesos, usted no entró con cualquier cosa. Usted entró con el poder de Dios. Por eso es que la palabra es poderosa. Porque es la espada del Espíritu. Es la espada que utiliza el guerrero. Yo le hablaba de David. David utilizó la palabra. Y en la palabra dice la Biblia que en nuestra boca hay el poder para la vida y para la muerte. Para maldecir y para bendecir. Y que nos atamos a lo dicho de nuestra boca. Hay personas que están derrotados porque su vocabulario, su lenguaje, es simplemente de derrota. Sus declaraciones no son de victoria. Y todo el que declara que está derrotado no tiene que hacer nada, ya está derrotado. Si usted dice que no puede, no vaya, ya usted dijo que no puede. Su cerebro le va a decir a su cuerpo, todo su ser le va a decir, no puedo. Por eso era que David decía, alma mía, adora a Jehová. Mi alma tiene que adorar a Dios. Porque el que se alista en este ejército sabe a quién le debe de rendir culto. Lo primero que alguien que se alista en el ejército de Dios sabe es que ya su vida no le pertenece. Por eso, cuando alguien quería seguir a Jesús, Jesús le decía, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven y sígueme. El que se alista en este ejército tiene que saber que ha firmado una sentencia de muerte. Cuando usted va a la guerra, usted sabe que la posibilidad de no regresar está ahí. Todo el que va a una guerra, a un conflicto, sabe que hay una gran posibilidad de que no regrese. Y eso es lo que sucede con el que le sirve a Dios. Aunque estamos seguros de que no seremos derrotados, sabemos que nuestra vida está en las manos y guardada en Cristo. En las manos de Dios. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho del ejército. Y es una palabra que se dice, que las órdenes no se cuestionan, se obedecen. Un guerrero espiritual tiene que aprender a obedecer. Y ya yo con esto quiero concluir, no quiero agobiarlo. Un guerrero espiritual tiene que tener en cuenta varias cosas. Una, el que se alista en este ejército no tiene ninguna otra prioridad. Todo lo tiene que dejar para servir a aquel que lo llamó y ser fiel a ese que lo llamó. Nada puede ser más importante
que servirle a Dios. Dios es la prioridad, lo primero en todo. Segundo, tiene que vestirse de la armadura espiritual, la armadura de Dios. Esto no se trata de mis capacidades, de que yo soy un gran profesional o que yo estudio mucho o que conozco mucho de tal o cual cosa o que tengo habilidades o destrezas o talentos. Esto no se trata de eso. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Por eso es que David era pequeño de estatura, era delgado, era buen mozo, pero no tenía la característica de un guerrero, ni siquiera de un rey. Cuando Samuel lo fue a ungir, Samuel iba a ungir a todos los hermanos primero, porque no veía a ese muchachito. Cuando lo mandaron a buscar, imagínense, ni siquiera estaba ahí. Entonces, muchas veces ponemos en poco lo que podemos ser en Dios, porque no sabemos que no depende de nosotros, o no entendemos a veces que no depende de nosotros. Esto no es con nuestra fuerza. Por eso David decía, yo vengo en el nombre de Jehová. Nadie es fuerte por su propia fuerza, dice la Biblia. La fuerza nos la da Dios. Incluso dice la Biblia que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Entonces, resumiendo, prioridad Dios, armadura de Dios espiritual, la palabra, la fe, como principales armas, el escudo y la espada. Pero también necesitamos ser obedientes, que donde Dios nos diga vaya, usted vaya, usted haga eso. La Biblia dice que los espirituales no saben ni de a dónde vienen ni hacia dónde van. El espíritu es como el viento, el ruá de Dios, el soplo. Pero nadie sabe ni de a dónde viene ni hacia dónde va. Los espirituales simplemente obedecen. Si Dios dijo, se hace. Y ahí está la autoridad. Y esa autoridad se delega y se manifiesta. Nadie puede ser un general de Dios hasta que no aprenda a obedecer. Por eso los rangos van por escala. Y en la medida que usted respeta y va obedeciendo a sus superiores, así usted avanza y se convierte en un superior y no humilla a los que están por debajo de usted. Porque usted sabe que usted vino de allá. Dios va dando el crecimiento a sus guerreros y le va ampliando el campo de batalla y va estableciendo esa victoria en la medida de la humildad que hay en su corazón. Siempre tiene que entender que aquí el grande es Dios. Por eso nosotros no peleamos solos, pero tampoco tenemos la victoria por nuestra propia fuerza. La victoria le pertenece a Dios. La gloria y la honra le pertenece a nuestro Dios. Los guerreros espirituales son personas que no están pendientes a las cosas materiales, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, ni tampoco por obtener cosas materiales. Nuestra lucha es con entidades invisibles, espirituales, gobernadores, principados y potestades. Por eso tenemos que conocer el enemigo. Un guerrero espiritual tiene que conocer con quién pelea, pero un guerrero espiritual tiene que saber en qué terreno pelea. Pero como le decía hace un rato, hay que someterse primero a nuestro comandante, a nuestro Dios. Someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Damos gracias a Dios por bendecirnos en este precioso día. No importa en qué momento usted se encuentre, si es de día, de noche, de tarde, en cualquier país del mundo donde usted esté, los guerreros espirituales de Dios estamos unidos en oración, estamos unidos por el Espíritu, estamos unidos por el amor de Dios y estamos en el mismo sentir y en el mismo propósito. Así que vamos hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, creyendo en ese Dios que nos llamó y entendiendo que Él pelea con nosotros y por nosotros. Y que si tiene que detener la luna y el sol, si tiene que derribar cualquier gigante, Él lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él nos use como Él quiera. Los guerreros espirituales van donde Dios lo envía. Gracias por estar ahí. Le bendigo en el nombre del Señor. Espero que Dios bendiga su vida, bendiga su familia y que todo este contenido que hacemos en este canal sea de gran bendición para su vida. Así lo siento y lo creo y lo entiendo. Esperando que nos podamos reencontrar en una nueva entrega. Bendiciones de Dios y que tenga un feliz resto de todo el día, no importando en qué horario sea. Bendiciones.